Bienvenidos, muy buenos días. Estamos en presencia de la ponencia titulada Reflexión en la identidad y sus imaginarios en los docentes de educación universitaria desde la mirada de los muros de Morín o de Morán. Yo soy la profesora Francis Lagardera, Chacín, de Venezuela, Valencia, Venezuela, Universidad de Carabobo. Doctorante en Ciencias Sociales, mención Estudios Culturales. Lo que nos trae acá a este congreso, muchas gracias a todas las personas de Ciudad de México, Monterrey, estamos presentes en este proceso. Vamos a hablar sobre algunas reflexiones de lo que son los imaginarios sociales en los docentes latinoamericanos, el profesor universitario desde la antigüedad y las identidades y los imaginarios. El profesor universitario de una u otra manera lleva mucha carga europea por producto de su nacimiento. El término identidad se deriva del latín, que significa lo mismo. Para Matos, en el 2003, habla un poco de ello. El profesor universitario postcolonial, según Mignolo y Dussel, nos habla de que tiene mucha referencia europea, estadounidense, no solamente desde su enfoque, desde su enfoque de cómo impartir clases, sino desde su enfoque también estructural, sus procesos curriculares, etc. Se discute que poseamos múltiples independencias o incluso también identidades dentro de un solo recinto universitario. Se argumentó que los estudios postcoloniales deben ser localizados geopolíticamente y que no se puede estudiar las identidades de forma global, sino sectorial, incluso hasta local. Internamente nos conseguimos que se aplican divisiones internas a lo universitario desde lo que es lo administrativo y lo académico. Existe también diferenciación entre los campos de estudios exactos y los no exactos, es decir, las ciencias sociales y las ciencias formales como tal, o lo que se le llaman ciencias formales, matemáticas, física y química, etc. Se habla de que hay un discurso académico amparado en periodos también entre lo moderno y lo posmoderno. Estamos en una situación interna donde parar el discurso en uno de estos dos periodos es todavía discutible, si todavía estamos entre lo moderno o vamos a lo posmoderno. Incluso en esta nueva realidad, o lo que se le llama la disrupción, lo que se le denomina la disrupción, hay procesos todavía discutibles. El perfil del docente es elaborado en la Edad Media. Somos productos de la Edad Media, el docente universitario. Y los estudios de género todavía, estudios de género y todas estas nuevas implicaciones para algunos estudiosos, incluso académicos, se encuentran como procesos banales. Existe una marcada diferencia entre lo que puede ser discutible y lo que no puede ser discutible dentro de algunos discursos universitarios. Cuando hablo de ello, hablo de que existen perfiles ya impuestos de cómo debe ser o cómo se debe comportar o cómo debe seguir una línea interna del profesor en la realidad de esa universidad. El profesor, un poquito hablando del proceso histórico, el profesor universitario, se le denominaba rector, orador. Siempre trabajaba en estrados. Cuando hablo de estrados, hablo de lugares donde se para el profesor a ver a sus estudiantes. Algo así, un poco de diferenciación, incluso de procesos internos de poder entre el que está impartiendo el conocimiento y los que están escuchando. La remuneración en esa época, en la época en la cual empezamos a trabajar o a fungir como profesores universitarios, era 4 veces mayor que la de los profesionales de la época, es decir, éramos muy bien remunerados. La escala de valores era mayor que otros docentes de niveles inferiores. Se impartían clases particulares únicamente
lo recibían las personas de la élite económica. Las carreras que se impartían era Derecho, Filosofía e Historia. Cuando hablo personas de la élite, hablo personas ligadas a los procesos de poder, a las personas ligadas a los principados, etc. Se trabajaba en estrados y salones cómodos, como teatros, y se ocupaban puestos de poder social, es decir, el profesor también ocupaba puestos de poder social. Vestían toga y se vestía con birrete. Cuando hablo de imaginario, me apalanco, me afianzo a los imaginarios de Castoriadis, donde habla de que son un cúmulo de creencias a lo interno del ser humano. Estas creencias, estas percepciones, esta serie de procesos de lo que creemos que somos, a lo interno de nosotros, se instituye en dos procesos. Están los imaginarios instituidos, que son los imaginarios internos, los que son basados en las estructuras como tal, ¿no? Estas estructuras, no solo hablo de las estructuras organizativas, también hablo de las estructuras de reglamentos internos, lo que te debe de preexistir, de lo que debe ser, el deber ser. Este imaginario instituido se basa también en las normas, aparte de la normativa, la base legal, se basa en una serie de parámetros que va construyendo ese sujeto para que ese sujeto sea parte de ese proceso institucional, en este caso las universidades. Es interesante cuando hablamos de estos imaginarios instituidos, ya que existe cierto tipo de alienación interna del sujeto a esa realidad que acontece, a esa realidad que vive, ya que ese sujeto se encuentra atrapado dentro de ella, dentro de sí misma. Aquel sujeto que transgreda o que llegue incluso a pensar un tanto diferente a las normativas internas, aparte de ser sancionado, es execrado de los procesos grupales. ¿Por qué? Porque no comparte, no aprueba y no respeta, si se quiere decir, lo instituido. El imaginario instituyente es la otra cara. El imaginario instituyente es lo que pensamos que somos, lo que no decimos, nuestra realidad, nuestro día a día. Ese imaginario instituido es lo que vamos haciendo incluso colectivamente. No lo decimos, no lo decimos, no lo hablamos, pero está allí presente. No se puede ocultar. Es la realidad o la realidad vivida de ese profesor, en cuanto a no solamente esos procesos de superación profesional, sino a esos procesos de desarrollo personal. Existe una notoria diferencia cuando hablamos de estos imaginarios en países latinoamericanos, y es un asunto a estudiar, de cómo es tratadas las ciencias exactas y las ciencias sociales. Se le da un poco de validez, de mayor validez a lo que son las ciencias exactas. Las vemos como que dan respuesta certera, nos dicen la verdad absoluta, pasan por un método científico, se trabaja bajo un esquema de la realidad como tal, mientras que las ciencias sociales todavía se encuentra en un periodo permeable, en discusión. Todavía existen muchos velos, sí, en cuanto a la concreción y el comprender ese estudio como tal. Existe una imaginaria jerarquía, incluso en algunas universidades, entre facultades, es decir, cuáles son las que tienen mayor peso
académico, si hablamos de la flota profesoral, los que puedan tener mayor peso por la cantidad de profesores, que incluso estos profesores a su vez van a accionar por procesos de voto para la elección de autoridades, todo ese tipo de procesos. Hay imaginarios de identidades internas entre la institución. La misma institución tiene diferentes tipos de identidades. Cada una de sus facultades, por sus propias características y sus propias realidades, van perfilando sus niveles de creencia, costumbres. Las facultades de procesos humanistas se caracterizan por facultades de inclusión, de procesos de trabajo grupales, mientras que las facultades de ciencias exactas o ciencias puras, o llamadas ciencias puras, son un poco más individualistas, menos integrativas. La facultad la facultad de ciencias económicas, que es el caso que me atañe, son facultades un poco más competitivas, un bajo nivel de compañerismo, pero a su vez muy comprometidas con el logro a metas a corto, mediano plazo, para lograr las metas estratégicas como tal. Mientras que las facultades de ciencias exactas tienden a ser menos integrales, pero más ligadas a la producción de conocimiento científico. Es interesante el estudiar, el ahondar cómo los procesos de identidad para el ser humano se trabaja a través de logotipos, de colores, de todo aquello que nos haga sentir parte del grupo. Soy parte del Congreso, estoy identificado, es decir, cómo el ser humano se siente dentro de su imaginario y de forma están integrados a algo debido a que poseo tal cosa, debido a que algo me identifica, etc. Algunos hallazgos de esta investigación doctoral, que son los imaginarios sociales del profesor universitario venezolano, en este caso lo estoy presentando en este Congreso mexicano, con una visión latinoamericana. Hay una incidencia la gerencia universitaria tiene mucho arraigo en ese imaginario. Es decir, ¿qué los factores de poder están llevando a cabo para que ese profesorado se sienta parte de la institución y no la institución arrope al profesorado? En estos momentos estamos viviendo, en el caso venezolano, una situación bastante fuerte en cuanto a los procesos salariales. Tenemos bajos incentivos salariales y esto nos ha llevado a un proceso de una autocomprensión de saber que la academia es parte de nosotros en la medida en que nosotros sigamos trabajando bajo la academia. Estos pocos incentivos salariales nos han llevado a igualmente pocos reconocimientos académicos, etcétera. Pero, no obstante, aguas abajo, existe una sociedad académica bastante sólida, que está trabajando, que está dando a conocer su producción de conocimiento, a pesar de lo reducido del personal, no solamente docente, sino administrativo. Es parte de lo que se está lo que está aconteciendo. En Latinoamérica, en el caso de los profesores universitarios, imperan mucho las tribus o las comunidades académicas. Pero no solamente estas tribus, como Maffesoli lo explica, sino estas tribus académicas en muchas oportunidades van, o algunas ligadas a algunas temáticas
algunas temáticas particulares, otras temáticas generales y otras van ligados a los procesos de poder político. ¿Okay? De poder político, llámese de su país, o poder político a nivel de tendencias políticas o de visiones políticas. En la actualidad, el profesor universitario, y esto es algunas cosas que arrojó mi investigación, tiene un alto porcentaje de padecer enfermedades cardiovasculares intestinales. Algunas de estas enfermedades, bueno, vienen productos de la propia, el propio estrés, la propia presión de lo que se trabaja el día a día. Nosotros somos muy apegados al proceso universitario como esquema, somos muy apegados a los convencionalismos, a todo lo formal, descuidando incluso pasatiempos o todo aquello que le genere placer a los procesos de vida. Entonces eso también de una u otra manera merma lo que puede ser la salud física del profesor. Si el profesor está imbuido en su parte de trabajo como tal, pero se separa de su parte personal. Entonces, cuando se separa de su parte personal, somos una cosmovisión de cuerpo, mente y alma, sino solamente somos academia. Morán nos habla, cuando hablo de estar atrapados entre sus muros, de que la academia está sumida en enciclopedismo, que para él, aquí referido, tiende a articular lo que está fundamentalmente disyunto y lo que debería estar fundamentalmente junto. El esfuerzo portará, pues, no sobre la totalidad de los conocimientos en cada esfera, sino sobre los conocimientos cruciales, los puntos estratégicos, los nudos de conocimiento, las articulaciones organizacionales entre estas esferas. Morán nos habla de que en muchas ocasiones el proceso académico está atrapado, está inmerso en el deber ser, académico, lo que nos habla la enciclopedia como tal, como lo mismo lo habla. Pero que tenemos que traspasar este proceso a un proceso tras complejo, a un proceso multidimensional, a un proceso que merme, que rompa estos esquemas o estos imaginarios instituidos, como bien lo decía Castoriadis, para poder tener una nueva visión de universidad. Pero cuando hablo de universidad no solo hablo de universidad, sino del profesorado. ¿Sí? ¿Hacia dónde vamos? Habla también Morán de la construcción de un principio organizador del conocimiento. Debe dar tanta fuerza a la articulación, a integración, como a la distinción y la oposición, pues es necesario buscar no suprimir las distinciones y oposiciones, sino invertir la dictadura de la simplificación disyuntiva y reductora. Es decir, también la simplificación de los procesos nos lleva a dejar por fuera muchas cosas importantes. El mundo del proceso universitario es complejo tras complejo. No solamente se enmarca su imaginario en una verdad absoluta, también hay una verdad relativa, la verdad que existe detrás de nosotros, de los que impartimos el conocimiento, de los que hacemos países, de los que hacemos profesionales. Es importante generar nuevas propuestas. La virtualidad ya nos está obligando a que traspasemos el aula, traspasemos los espacios y generemos desde nosotros mismos. Quizás será una educación más orgánica, pienso yo. En un momento llegué a pensar que si el profesor universitario se pudiese evaporar producto de la tecnología, si seremos necesarios, si continuamos siendo necesarios para una sociedad determinada,
Esas son hipótesis que me planteo. ¿Hasta qué punto la virtualidad nos dará la, la apertura a continuar, o si la virtualidad nos irá a consumir? Entonces quizás ya los tutoriales serán más sencillos que escuchar el conocimiento de un ser humano. Son simples hipótesis de mis reflexiones. Algunas referencias bibliográficas: está Castoriadis con La institución imaginaria. Nos encontramos con Morán con La cabeza bien puesta, con Kuhn con La ruptura de paradigmas, con Toffler, entre muchos otros autores nos podemos encontrar en esta ponencia. Desde Venezuela, muchas gracias por escucharme. Mi país está abierto a muchas posibilidades. Muchas gracias a los organizadores de este congreso digital 100%. La logística ha sido excelente. Yo cierro con un pensamiento de mi libertador Simón Bolívar, el libertador de mi país. Dice: si quieres elevar a la categoría de hombre digno, procura ser, además de honrado, humilde y respetuoso. Yo le colocaría humilde y respetuoso. Muchas gracias. Feliz día. Francis Lagardera, desde Valencia, Venezuela.